Y vaya, pero entonces, pero todo esto son, digamos, re- cambios totales, o sea, nuevas constituciones que surgen a través de asambleas constituyentes. La mayoría de ellas después de un golpe de Estado. Ok. Y en todas se llama una asamblea constituyente. Lo que pasa es que en la lógica del golpe de Estado lo que sucede es que el nuevo gobierno da como primer decreto la derogatoria de la Constitución vigente y se pasa a una fase de regular por decreto ley. Es decir, es el dictador o la Junta Revolucionaria la que va dando toda la normativa. A través de decretos se disuelve el Congreso y se disuelve la Constitución. Y así ha sido, digamos, en nuestra historia, doctor. Así ha sido. En el golpe del 79 hubo una novedad, y es que en el golpe del 70 no se abroga la Constitución, sino que se le deja en una vigencia condicional, que al final hacía el mismo efecto. Es decir, la Constitución seguía vigente en lo que no se opusiera a las disposiciones de la Junta Revolucionaria. Entonces, para los efectos prácticos, igual no había Constitución, y fue por eso que al terminar la fase primera de la Junta Revolucionaria, se hace ya la elección de una constituyente, un gobierno provisional que lo dirige el doctor Álvaro Magaña, y luego de allí ya se emite la Constitución, se van a elecciones y gana el ingeniero Duarte. Digamos, todo esto como antecedente, lo que ha sucedido ayer es una reforma a la Constitución. O sea, no es el llamado a hacer una nueva Constitución ni nada. O sea, es distinto. Bueno, ¿qué es lo que pasa ayer? Antes de eso había una serie de rumores que ustedes aquí me imagino que lo conversaron con alguno que otro. Esos rumores eran que iban a reformar las normas de conformación del Tribunal Supremo, que podían reformar la forma de elección de los magistrados de Corte Suprema, que podían ampliar los plazos de la presidencia, consejos municipales y los alcaldes, hasta que se podía permitir la reelección indefinida. Pero como reformas, reformas que han sucedido. Que se rumoraban como reformas. Pero que las reformas que están estipuladas en la Constitución también, pues, de cómo hacer reformas a la Constitución. Así, en el marco de cómo hacer reformas. Pero lo que ha pasado es que no se hizo ninguna de esas reformas, sino que lo que se hizo fue habilitar que se puedan hacer en los próximos 3 años todas las reformas que quieran hacer. ¿Por qué lo formulo en esos términos? Porque la reforma lo que dice es que una misma asamblea puede hacer una reforma constitucional siempre que por mayoría supercalificada, es decir, de las 3/4 partes, pueda ratificar la reforma ella misma. Entonces, con la mayoría que tiene nuevas ideas en el nuevo Congreso, tiene 54 diputados de 60, eso le permite tener cualquier mayoría que pida la ley en su propio partido, o sea, sin contar con nadie más. Entonces, lo que eso significa en la práctica es que en los próximos 3 años, las reformas que sean requeridas por el Ejecutivo, pues me imagino que, aunque formalmente no las presente el Ejecutivo, pero se hacen a iniciativa real del Ejecutivo, en esa medida la Asamblea las va a ir ratificando todas y cada una de ellas. En un solo día se puede hacer eso. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sabemos. Puede ser una sola sentada y una sola reforma, o pueden irla dosificando. Yo más creo que la van a dosificar, porque las reformas las podían haber hecho ahora, si es que ya la tenían completa. Entonces, una explicación de por qué no la hicieron es porque no la tenían madura lo suficiente, le faltaban algunos elementos técnicos y como usted dice, la van a hacer después, en una sola sentada.
Bueno, se le agrega esa opción de que pueda aprobarse por una sola Asamblea Legislativa con una mayoría de las 3/4 partes. Entonces eso está claro. Ahora, antes de ir a ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, quisiera oír su opinión sobre lo que también algunos colegas suyos o algunos analistas dicen de que esto no era posible, o sea, era prohibido hacerlo, y ponen un montón de razones por las cuales no se podía modificar el artículo que ayer se reformó. Hay dos razones, como las que se han citado. Una que creo yo que tiene plena validez es el hecho de la jurisprudencia constitucional previa. La sala. La sala había dado hace años hubo una reforma que dio la Asamblea tratando de ampliar los periodos de los diputados y los alcaldes. Creo que los pasaban a 5 años. Eso fue aprobado por la Asamblea, tal como dice la Constitución, pero se puso un recurso de inconstitucionalidad porque la reforma no había sido presentada al público antes de las elecciones. Entonces la sala concluyó que efectivamente, aun cuando no era un requisito listado en la Constitución, era de la naturaleza de la reforma que el público conociera esa reforma y de alguna manera se expresara sobre ella. En la elección. Entonces eso era en la elección. Ese fue el argumento de la sala. Y declaró que la reforma esa era inconstitucional y nunca tuvo vigencia. Entonces, ¿qué pasa? Esa regla es la regla que está vigente ahora. Que fue decretada por una sala de lo constitucional hace algunos años. Que tiene valor. Es decir, mientras no cambie la interpretación, esa es la que opera. Entonces, ¿pero qué pasa? El Congreso tiene libertad normativa. El Congreso no está obligado a hacer una valoración constitucional de sus hechos. El Congreso lo hace y punto. Quien tendrá que decidir si es constitucional o no será la Sala de lo Constitucional. ¿Y qué crees que puede pasar ahí? Pues es obvio lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que va a pasar, según mi lectura, es que algún ciudadano va a presentar un recurso de inconstitucionalidad y la Sala va a cambiar la jurisprudencia y va a decir que ese requisito de estar sometido antes de la elección no es un requisito obligatorio de la Constitución y que por lo tanto la reforma que se aprobó ayer está bien aprobada.